Buen día, ¿cómo les va? Espero que se encuentren todos bien. Bueno, en esta charla, en esta conversación, vamos a hablar de conversión de estados contables, teniendo en cuenta las incorporaciones y los cambios que introdujo la RT 54, y lo podemos encontrar el tratamiento del tema en los párrafos 751 a 763. Bien, recordemos que la conversión siempre estaba ligada a la consolidación y al valor del método proporcional. ¿Qué es lo que persigue esta norma? En este caso la RT54, al referirse a estos puntos, lo que persigue es establecer reglas para convertir estados contables que están expresados en una moneda del exterior diferente a la funcional de la controladora. Con el fin de, por supuesto, posteriormente poder consolidar esos juegos de estados contables y convertirlos en un único juego consolidado, permitir también aplicar correctamente la técnica del valor patrimonial proporcional y de esa manera obtener y poder evaluar las inversiones de la controladora. Y un tercer caso que no lo vamos a abordar en profundidad, solo lo voy a mencionar, que se refiere a registrar en los términos del párrafo 817 de la RT54, que es cómo contabilizar un negocio conjunto, negocios conjuntos no societarios y tratamiento de los estados contables de una controladora conjunta, que, bueno, es una tercera opción, pero que no la vamos a abordar ni en esta charla ni tampoco en la práctica. Vamos a ver algunas definiciones claves que tenemos que tener en cuenta para poder aplicar correctamente la técnica. Entidad del exterior vamos a llamar a la controlada o asociada que usa esa moneda extranjera para presentar sus estados contables. Diferencias de conversión son las que van a surgir por el resultado del cambio de moneda. Y tipo de cambio es el valor que vamos a utilizar para convertir a moneda funcional, en este caso a moneda argentina, que normalmente es el de contado efectivo, pero pueden usarse algún alternativo si es que existen restricciones a conocer ese valor, ¿cierto? Bien, el procedimiento general de la conversión, que lo conocemos como método integral, en este caso, vamos a proceder de la siguiente manera. Todos los activos y pasivos presentados al cierre en el estado de situación patrimonial se van a convertir al tipo de cambio de cierre, este que mencionábamos antes. Mientras que toda evolución patrimonial, cuentas de resultados y flujos, vamos a utilizar el tipo de cambio de la transacción, o sea, el tipo de cambio vigente al momento en que se generó ese saldo que hoy está expuesto en estos estados distintos al de situación patrimonial. Aquí, bueno, se puede usar un promedio de los tipos de cambios. Si, por ejemplo, en abril, en vez de usar el de cada día, uno bueno, puede decir, bueno, durante abril el promedio del tipo de cambio, si no hubo grandes fluctuaciones, está el valor y utilizamos un promedio mensual para aplicar a cada mes. Las diferencias que surgen, que puedan surgir de utilizar estos diferentes tipos de cambios, estas diferencias de conversión se van a reconocer como resultados diferidos. Bien, esos resultados, esas diferencias de conversión, esos resultados diferidos se van acumulando año a año en la medida en que tengamos la inversión en una sociedad controlada o asociada, y forma parte, según nuestras normas contables, de un componente del patrimonio en la columna de resultados diferidos, como ya hemos visto cuando hemos atendido el estado de evolución del patrimonio neto. Ahora, ¿cuándo esas cuentas de resultado diferido se transfieren o se podrían transferir al resultado del ejercicio? Bueno, cuando se vende esa entidad del exterior o se reembolsa el capital, es decir, parcial o totalmente, es decir, se deja de tener control, se va liquidando parcialmente, bueno, como sea,
cada vez que se cambie la situación original, esos resultados diferidos pueden ser cargados a resultados del ejercicio. Bien, ¿qué ocurre si hay un contexto de inflación en el país extranjero? ¿No? En ese caso aplicaríamos dos párrafos previstos en el RT 54, que son el 760 y el 761. El 760 nos indica que si hay inflación en el país extranjero, tenés que hacer dos cosas. Primero vas a ajustar esos estados contables presentados en moneda extranjera utilizando el coeficiente de inflación del país extranjero, pero con el método de las normas contables de Argentina, es decir, la reexpresión de estados contables tal como la conocemos nosotros, ajustando por el método indirecto rubros no monetarios expresados en una moneda diferente a la de cierre, determino la anticuación de la partida y lo ajusto por el coeficiente de inflación del país extranjero. Y con eso obtengo estados contables en moneda homogénea de cierre extranjera, ¿no? Y luego aplicamos el párrafo 761. ¿Qué indica el párrafo 761? Nos hace una diferenciación en si Argentina está en inflación o no. No cambia mucho, pero lo voy a mencionar. Si Argentina está en inflación, bien, todos las cuentas de, de todos los estados que hemos presentado, que ya están en moneda homogénea de cierre, se van a convertir al tipo de cambio de cierre. Todos, absolutamente todos. Lo que cambia, o lo que agrega, o lo que destaca la RT 54 es que, como vos tenés que presentar cifras comparativas, ¿sí? De todos los estados, vieron que hay una columna actual y una comparativa. Bueno, esa fila comparativa, ahora, si Argentina está en inflación, la vas a presentar, pero utilizando el tipo de cambio de cierre de este ejercicio. ¿Sí? Tenés que hacer esa conversión también de las cifras comparativas. Mientras que si Argentina no está en inflación, entonces ajustamos todos en moneda homogénea de cierre y aplicamos tipo de cambio de cierre, pero las cifras comparativas del ejercicio anterior, de los estados contables del ejercicio anterior, no se tocan, se dejan en la conversión en que se operó en aquel momento. Esa es la única diferencia. Para finalizar esta breve introducción teórica, nos pide la RT que en notas informemos la moneda de origen de los estados contables que estamos convirtiendo, los tipos de cambios utilizados, las diferencias de conversión que pudieron haber surgido, el impacto de si hubo restricciones cambiarias, es decir, si no conseguí el tipo de cambio conocido y bueno, tuve que ir a algún mercado alternativo, y si la entidad opera en un contexto inflacionario. Eso es lo que me pide como información complementaria a revelar en nota. Voy a citar un ejemplo, un caso práctico, ¿no? Ya resuelto antes de poder ir adaptando los que tiene la guía práctica. En este caso vamos a simplificar, es una asociada o una controlada que presenta sus estados contables en dólares, que ese país no está en inflación y que tenemos que convertirlo a moneda funcional, en este caso pesos de Argentina. Entonces, para recordar, el ajuste, la conversión integral, el tipo de cambio que vamos a utilizar es el de cierre para activos y pasivos y es el de la fecha de transacción para, por ejemplo, las cuentas del estado de resultados. Y finalmente vamos a reconocer las diferencias de conversión. Este sería, digamos, los pasos a seguir. Entonces, supuestos del ejercicio. Moneda funcional, la de Argentina, moneda de origen de los estados contables dólares, y estos son, por ejemplo, los tipos de cambio promedio mensual de esos dólares.
vamos a atender solamente un trimestre. Entonces fíjense que de marzo al cierre los dólares estuvieron aumentando de 8,50 a 9,20, o sea, pesos por dólar. Un poco la idea es promedio de marzo, promedio de abril, promedio de mayo y el tipo de cambio al cierre. Bueno, esto es lo que decíamos, un promedio de cada mes. Y entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, con los activos? Bueno, fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de rubros del activo, por ejemplo, cajas, cuentas por cobrar, bienes de cambio, etc. Este es el monto presentado en dólares, esta es la fecha de origen, pero, según el método, independientemente de la fecha de origen del activo y del pasivo, siempre aplico tipo de cambio al cierre, que era 9,20. Entonces, a esta cifra en dólares, en este caso, la multiplico por el tipo de cambio y obtengo el equivalente en moneda funcional. O sea que el activo de esta empresa es en moneda argentina 10.120.000 pesos. Y lo mismo para el pasivo. Bien, en este caso hemos simplificado y estas cuentas de pasivo se originaron al cierre del ejercicio. Por lo tanto, la fecha de estas cuentas son el cierre. El monto en dólares, el tipo de cambio, como dijimos, siempre el de cierre, y convertido a moneda funcional, el total del pasivo es 3.220.000. Y ahora veamos cómo opera este método integral en las cuentas de, por ejemplo, de resultados. Acá tenemos, ¿no? Las cuentas ventas y servicios prestados, sueldos y cargas sociales de vengadas y servicios contratados de vengadas, ¿no? Todo esto en moneda dólar. Y nos brinda el dato de la moneda de origen, de cuándo se cerraron las ventas, de cuándo los servicios prestados y demás. Entonces, fíjense que aquí, cuando estamos hablando de ingresos y egresos, o sea, de cuentas del estado de resultados, ahí sí vamos a usar el promedio del tipo de cambio del mes en que está expresada el saldo. Entonces, las ventas son de abril, el tipo de cambio en el supuesto es 8,80 y la convierto a moneda funcional usando el tipo de cambio del momento de la transacción. Así con cada uno de las cuentas que me aparecen en el estado de resultados. Obviamente que para poder resolver tenemos que tener el dato del mes de origen y los distintos tipos de cambios, si no resultaría una cosa un poco imposible de resolver. El resultado del ejercicio de esta asociada, de esta subsidiaria o de esta controlada es 765.500 pesos. Gana. Bueno, pero entonces, ¿cómo surgen las diferencias de conversión cuando ya lo convertí? Bueno, las diferencias de conversión van a surgir de comparar esos activos y pasivos que hemos convertido utilizando el tipo de cambio de cierre versus esos activos y pasivos como hubiesen estado evaluados si usábamos el tipo de cambio del momento de la transacción. Bien, entonces, si caja era de mayo, si caja era de abril y yo usé tipo de cambio de cierre, la convierto a abril, lo comparo y esa es la primera diferencia de conversión y así con cada rubro. La sumatoria, ¿sí?, de esas diferencias por cada rubro son el total de diferencias de conversión que van a ir a resultados diferentes. En este caso no lo hicimos, pero se podría calcular concretamente. Bien, para finalizar esta parte de la charla, después entraremos de lleno a las prácticas que presenta la guía de prácticos. Vamos a ver estos métodos aceptados y derogados a partir de la entrada en vigencia de la RT 54. Estos métodos aceptados, por ejemplo el método temporal, son métodos que existen o son aceptados por normas internacionales, ¿no? Respecto a el tema de conversión, o sea, existen de hace muchísimos años. El método temporal utiliza el tipo cambio histórico, o sea, el tipo de cambio de la transacción para todos.
o sea, para los activos, los pasivos y las cuentas de resultados, y no considera la inflación. El método de la inversión neta utiliza el tipo de cambio de cierre para todo menos para el estado de resultados, en donde utiliza tipos de cambio de la transacción y no considera la inflación. Es decir, que este método de la inversión neta es el que más se asimila al integral que dio la RT 54. Y dos métodos derogados por la entrada en vigencia de la 54 son los que estaban en la RT 18, que quedó derogada a partir de la entrada en vigencia de la RT 54. Un método, o el más aceptado, o el más recomendado según normas de ese momento, era el convertir ajustar, donde vos utilizabas el tipo de cambio histórico para convertir cada saldo, o sea, el método temporal, y ajustabas por los coeficientes de la inflación del país de la moneda funcional. ¿Bien? Por ejemplo, el de Argentina. Y había una opción que nos daba la RT18, que era ajustar convertir, cuando este conjunto, este grupo, estaba conformado por empresas no integradas. ¿Qué era empresa no integrada o cuándo una empresa no integrada? Bueno, básicamente es cuando tenía total independencia en sus operaciones, en su financiamiento, en su nexo con proveedores y clientes, es decir, actuaba de manera independiente a la controlante, muy independiente, entonces podía en ese caso ajustar sus estados contables por la inflación del país y convertirlo al tipo de cambio de cierre. O sea que también esta segunda opción es la que más se asemeja a la vigente hoy en la RT 54. Bueno, hasta este momento dejamos aquí con esta introducción teórica, retomamos entonces con la parte práctica. Les dejo un gran abrazo.